En noviembre de 1978 se produce una masacre que conmociona al mundo. Más de 900 personas, entre ellas 300 niños, se suicidan en Guyana, una antigua colonia inglesa. Todas pertenecían a la secta La Iglesia del Templo del Pueblo. Su líder, Jim Jones, un norteamericano que se cree el único Dios en la tierra, había elegido esta zona de Sudamérica para establecerse con sus seguidores. Pronto, la pacífica comuna se convertía en pesadilla. Quienes intentan escapar o no acatan las órdenes de su líder reciben brutales palizas y vejaciones. Ese mes, un congresista de Estados Unidos viaja hasta allí con un equipo de reporteros de la NBC. Son acribillados a tiros. Días después, tal vez por el temor a represalias, se conoce la tragedia. En un primer recuento se cifran los muertos en 400, entre ellos su líder. Luego aparecerían 300 cadáveres más. En el siguiente reportaje, Informe Semanal hablaba con los supervivientes y cuestionaba si lo sucedido en Guyana fue suicidio o masacre. Estas imágenes pertenecen a uno de los hechos más escalofriantes que han ocurrido en los últimos años. Son 409 cadáveres. Casi todos murieron envenenados. Al parecer, se suicidaron. Una masacre sucedida el 18 de este mes en la selva de la Guyana, antigua colonia inglesa. Una matanza ritual en la que familias enteras murieron juntas. Con los padres, 82 niños encontraron la muerte. Una muerte que parece un argumento de novela de terror y ciencia ficción, y sin embargo, ha sucedido. Casi todos los cuerpos fueron encontrados alrededor de un altar ritual cerca del cuerpo de su líder religioso, Jim Jones, un hombre de 48 años, inventor de una secta religiosa llamada el Templo del Pueblo. Primero murieron los niños bebiendo un refresco en el que se había disuelto cianuro. Luego los adultos, y por fin Jones, al que sus adeptos llamaban el Rey. Los que se negaban a morir eran tiroteados. Me escondí entre los arbustos, tenía miedo. Oí hablar por el altavoz de lo bonito que era la muerte. Todo iba quedando en silencio. Me iba alejando, entonces escuché la voz de Jim Jones, que decía, «Madre, madre, madre». Después todo quedó en silencio y escuché un disparo. Todo empezó cuando una comisión de investigación, formada por el senador norteamericano Ryan y varios periodistas, llegaron hasta la comuna. El objeto del viaje era descubrir la certeza de ciertas acusaciones contra Jones que le tildaban de malos tratos, violencia, fraude, extorsión y, sobre todo, de retener a la fuerza a muchos fieles que deseaban abandonar la comuna. ¿Qué puedo hacer con los periodistas mentirosos? Váyanse. Déjennos, no nos molesten. Si se van no habrá ningún problema. Ustedes vienen aquí a todas horas. No sé qué pretenden. A algunas personas les gusta la publicidad, pero a mí no. Jones nos había dicho que si oficiales del gobierno o cualquier otra gente venía a tratar de destruirnos, tendríamos, según sus propias palabras, que matarnos a nosotros mismos. También dijo que los traidores, los desleales, si se atrevían alguna vez a marcharse, serían perseguidos y matados. Realizada su investigación, la comisión se dirigió al avión que les llevaría a los Estados Unidos. Con ellos iban varios fieles que abandonaban la comuna. Delante del avión murieron 5 norteamericanos. Leo Ryan, senador demócrata, conocido por su lucha a favor de los derechos humanos, y 4 periodistas de medios informativos americanos. Entre ellos el reportero de la NBC, D. Harris, y el cámara Greg Robinson, que antes de morir pudo rodar estas atroces imágenes. Una vez más, un periodista filmaba su propia muerte. The congressman killed? El congresista trataba de que los últimos pasajeros entrasen en el avión cuando los disparos comenzaron. El congresista no estaba armado y ninguno de nosotros. No íbamos a ir en ese avión,
no había bastante espacio. Nos íbamos a ir en el próximo. Entonces el congresista se escondió detrás del avión, huyendo de los disparos, pero inmediatamente fue visto. Dispararon sobre él personas que caminaban con pistola. No corrían, solo caminaban. Don Harris fue asesinado de la misma manera, a pocos metros del congresista. Bob Brown cayó muerto detrás del avión con su cámara. Steve fue herido en el hombro. Cada instante que alguien caía herido, ellos se acercaban y les pegaban un tiro en la cabeza con una escopeta. Así que si tú caías, tenías que levantarte y escapar. Dispararon al motor del avión y durante este tiempo los motores estuvieron funcionando y el piloto, supongo, estaba hablando por radio. Ellos no intentaron matar al piloto. Ellos apartaron a la gente guyanesa. Solo trataban de matar americanos. Eso pretendían. ¿Quién disparaba? Gente con pistolas. ¿Dijiste que disparaban? Sí, ¿Americanos? sí, todos eran americanos, blancos y negros. La verdadera historia de este escalofriante suceso comenzó en Indiana en 1950. Jones fundó una secta a la que llamaría el Templo del Pueblo, a raíz de varias visiones que juró le indicaron la necesidad de crearla. Una guerra nuclear, un golpe de estado fascista y una guerra contra la raza negra. El Templo del Pueblo, según los entendidos, es una extraña secta que mezcla el protestantismo con ideas de lucha racial, resurrección de los muertos, espiritismo e incluso algún elemento marxista. Todo ello unido a una vuelta a la naturaleza, a la pureza del cultivo del campo. En nuestra comunidad hemos superado todas las diferencias sociales y económicas. Solo existe una gran amistad y compañerismo entre nosotros. De Indiana se trasladó a San Francisco. Su iglesia creció enormemente en el aspecto religioso y político. El gobernador del estado, Jerry Brown, y el alcalde de la ciudad le protegían y alentaban. Aquí vemos al gobernador hablando en la iglesia. Con la ayuda económica recibida de políticos influyentes, Jones compró terrenos en la selva de Guyana, donde estableció una nueva comuna agrícola a la que bautizó con su propio nombre, Jonestown, y a la que se trasladaron 1.200 miembros de la secta el verano de 1977. Esta es la iglesia del Templo del Pueblo en San Francisco. Esta antena ha mantenido en contacto a las dos comunidades de fieles. Cajas destinadas a los fieles de Guyana se apilan en espera de ser enviadas. Pero al mismo tiempo surgen los primeros disidentes. Jones es acusado de hipnotizar a sus adeptos, de malos tratos, trabajo forzoso, chantaje. Sí, yo estuve en el Templo del Pueblo y cuando salí tuve que ir al psiquiatra. Creo que me hicieron un lavado de cerebro. Allí vi a gente con narices deshechas, vi pegar a todo el mundo, vi personas derribadas contra un piano hasta hincharles la cabeza. Además, no se permitía a nadie ir al hospital para poder curarse. Jones se enfurecía a menudo. Sin embargo, hubo un tiempo en el que todo fue como una balsa de aceite. Pero poco después, la convivencia dentro del templo se convirtió en un combate de boxeo. Los más fuertes aporreaban a los más débiles, y cuando uno se cansaba de pegar, siempre había otro que seguía haciéndolo.
Antes, Jones gobernaba con amor y comprensión, pero más adelante empezó a decir que la gente no comprendía el significado del amor y que tenía que gobernar utilizando el miedo, porque según él, eso era lo único que la gente entendía. Y entonces empezó a hacer cosas, como azotar, humillar a las gentes, desnudarles y obligarles a meterse en la piscina, y otras muchas cosas sádicas. Pero todavía acuden a él muchos ancianos solitarios que le regalan todas sus propiedades. Esta es una de las casas regaladas a la secta y revendida por Jones. Al conocerse la matanza de la Guyana en San Francisco, familiares de los muertos en la selva tratan de entrar en el templo de Jones y de conocer los hechos. Su desesperación es enorme. La secta del Templo del Pueblo es una de tantas sectas surgidas en los últimos 20 años en los Estados Unidos. Jones, que fue descrito como un hombre de gran carisma, consiguió atraer a muchos miles de personas solitarias e ingenuas. Hoy sabemos que el rey, que presumía de pacifista, guardaba un verdadero arsenal de armas en su comuna. El fin de sus seguidores ha puesto al descubierto el fanatismo religioso que animaba al fundador y a muchos de sus creyentes.